Saludos, amados, Dios les bendiga. Este es su programa Caminos Inescrutables. En el día de hoy vamos a estar prosiguiendo, trabajando con el tema El Reino de Dios, pero en este caso estamos tocando lo que entendemos como el reino escatológico de Jesús. Entonces, estamos tocando pasajes de las Sagradas Escrituras, perícopas o pasajes bíblicos dichos de Jesús, donde Él comienza a revelar el tiempo escatológico o la esperanza futura de Israel o del Dios de Israel sobre su pueblo y toda la creación. Así que les bendecimos en el día de hoy y estamos contentos por usted estar también con nosotros, gozándose de este su programa, el cual siempre es un programa educativo que espera traer bendición, inspiración y salvación a los perdidos que no conocen a Jesús, para que conozcan nuestra fe, nuestra esperanza que tenemos en Jesús, nuestro Señor y bendita esperanza. En el día de hoy voy a comenzar este programa siempre con una oración reconociendo a Jesús, nuestro Señor, como nuestra bendita esperanza y al Espíritu Santo como aquel que inspiró las Sagradas Escrituras, pero que también en el día de hoy ese Espíritu Santo sigue iluminándonos conforme a su palabra, y conforme vamos entendiendo su palabra, nos sigue iluminando con su palabra, bendiciéndonos con ella, ayudándonos a entender la fe que predicamos, la fe que enseñamos y la fe que seguimos. Padre, gracias te damos por tu amor, misericordia, por tus bondades. Y te pedimos en el día de hoy que ilumine nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo, que nos acompañes en esta enseñanza de tu palabra y permite que puedan aprender todos aquellos que ven este programa y puedan entenderlo. Hazlo porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y bendita esperanza. Amén. Bien, amados, voy a leer unos versículos de la palabra del Señor que se encuentra en uno de los sinópticos, el Evangelio según San Lucas, capítulo 13. Voy a leer desde el verso 22 hasta el verso 30. Todo este pasaje bíblico nos está hablando de lo que es el reino escatológico venidero, o lo que le llamamos en el fin de los tiempos, o en el último día, o en la aparición de nuestro Señor. Todas esas son palabras, expresiones sinónimas que tienen que ver con el fin del tiempo, con el fin de las edades, todo lo que tenga que ver con lo que es la escatología bíblica. Entonces, por eso es que le llamamos en este programa aquellos pasajes que tienen que ver con el asunto escatológico, el asunto final de los tiempos, cuando aparezca nuestro Señor y Salvador Jesucristo, o cuando se establezca el reino de Dios. Bien, leo a la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas el pasaje de Lucas capítulo 13, del verso 22 al verso número 30, donde la palabra del Señor lee así como sigue: para la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas. Amén. Pasaba Jesús por las ciudades y las aldeas enseñando, y encaminándose a Jerusalén, alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de la familia se haya levantado y cerrado la puerta, estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondió, y él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, vosotros hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de diente, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estaréis excluidos. Porque vendrán del oriente y el occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. He aquí, hay postreros que serán primero, y primero que serán postreros. Dios añada bendición a su palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y estamos tocando lo que es el reino escatológico, y estamos tocando especialmente esas partes, esos
esas parábolas, los dichos de Jesús, períscopas, que van a estar hablándonos todo el tiempo y nos estamos enfocando solo en lo que es el reino escatológico. Más tarde, cuando terminemos de tocar bastante en varias de estos dichos, de estas parábolas y de estas perícopas que Jesús nos deja, vamos a estar tocando entonces lo que es el reino como una realidad presente. Pero en el día de hoy solamente vamos a estar tocando, o lo que nos falta bastante de estar tocando, es lo que es el reino escatológico, lo que tiene que ver con el fin de los tiempos. Entonces, voy a estar hablándoles de qué voy a tocar en el día de hoy sobre eso. Y en el día de hoy, de hecho, voy a estar tocando sobre lo que se llama el banquete escatológico, o también le llaman la fiesta escatológica, que la vamos a encontrar desde el Antiguo Testamento, y que el pensamiento de Israel era que ellos eran los únicos que iban a participar de ese banquete. Jesús va a añadir en ese banquete, de hecho va a añadir y va a excluir. Va a añadir personas que vienen del oriente y el occidente. En Lucas dice del norte y del sur. Mateo solamente dice del oriente y occidente. Se va a añadir eso, pero se va a excluir a los que son los hijos del reino, es decir, aquellos que están escuchando desde este momento a Jesús de Nazaret predicándole el reino de Dios. Y tenemos que tener en cuenta que Jesús, a lo que se dedicó su corta carrera, fue a predicar el reino de Dios, que ya estaba cerca, pero también nos habló del reino escatológico que había de venir en el fin de los tiempos. Entonces, la idea del gran banquete escatológico que encontramos, este concepto nos viene desde ciertos pasajes en las Sagradas Escrituras, tanto en los Salmos como en los profetas, donde nos habla de la fiesta que el Señor Dios va a hacer para sus redimidos. Por ejemplo, uno de los pasajes más claros que mucho se lee, de hecho, en las iglesias, es el Salmo 23, verso 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Allí la mesa está hablando del banquete, o del banquete nupcial, o de la fiesta, o el gran banquete. También en Isaías capítulo 25, del verso 6 al 9, se hace una invitación a lo que Jesús va a añadir, de hecho, en sus enseñanzas en los evangelios, tocante a los que vienen del oriente y occidente, cuando dice: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjar suculento, banquete de vino refinado, de gruesos tuétanos y de vino purificado. Y destruirá en este monte la cubierta con la que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima del rostro de ellos, y quitará la afrenta de su pueblo en toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, nos salvará. Este es Jehová a quien nosotros esperábamos, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Al parecer, cuando se observa, de hecho, en los sinópticos, se muestra una expectativa judía del banquete final. Tenemos pocas evidencias, como ya dije, dentro de lo que son los escritos de los antiguos testamentarios acerca del banquete, pero hay citas proféticas que sostienen la palabra de Jesús. Por otro lado, estaremos también trabajando con la frase que expresó Jesús, que rompe totalmente el pensamiento nacionalista, exclusivista que tenían los judíos como el pueblo favorito de Dios, a los cuales se les someterán todos los gentiles, todas las naciones gentiles, y que Israel sería cabeza de todas las naciones, como las palabras de Jesús echó por tierra todos esos pensamientos etnocentristas, y que otros pueblos serían incluidos en el reino de Dios a nivel que el resto del pueblo de Israel. Estaremos también mirando pasajes que nos hablan del banquete escatológico y que tendrá lugar en el fin de los tiempos, y también observaremos
cómo los judíos del tiempo de Jesús interpretaban los banquetes dualistas que estaban dándose en el ministerio de Jesús y sus obras, y la reacción que provocaba en el pueblo en cual Jesús estaba ministrando. Vamos a encontrar allí en el libro de Mateo, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Ya leímos lo que es este pasaje, o compañero de este pasaje, allí en Lucas capítulo 13, versículos del 29 al 30. Pero ahora vamos a estar leyendo dos versículos que se encuentran en el libro de San Mateo, capítulo 8, versos número 11 y 12, donde la Biblia nos dice: os digo que vendrán muchos del oriente y el occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a ver que en estos pasajes hay varias cosas que tenemos que observar. Por un lado, que Jesús habla que en el reino de los cielos estarán la representación, o quien representa la nación del pueblo de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, de donde proviene esa nación. Y por otro lado, nos habla que están invitados a esa fiesta, a ese banquete, naciones que no pertenecen al pueblo de Israel, es decir, naciones que tienen que ver, la Biblia le llama del oriente y el occidente, Lucas añade del norte y del sur. Es decir, de los cuatro ángulos de la tierra vendrán naciones a ese banquete, lo cual era algo novedoso, novel para el pueblo judío que escuchaba las palabras de Jesús, porque para los judíos el banquete era solamente para el pueblo de Israel y no para los pueblos de afuera. Tenemos que notar varias cosas. Y tenemos que mirar también cuál era el propósito de Dios de haber elegido al pueblo de Israel. Porque los israelitas pensaban que Dios había llamado al pueblo de Israel y lo había hecho el pueblo especial de Dios, especial tesoro de Dios. Pero lo que Israel no pudo captar es que el hecho de que Dios los llamara a ellos y los escogiera como el pueblo especial de Dios era que Dios, por medio de Israel, quería salvar a todos los gentiles. No era como se le había metido en la psiquis de cada israelita, que Israel era un pueblo que era cabeza de todas las naciones y que ellos eran los favoritos de Dios. El hecho de Dios escogerlos a ellos era dentro del plan salvífico de Dios, era que por medio de Israel los demás pueblos del mundo conocieran al Dios verdadero. No era que Dios había escogido a Israel para matar y destruir a todos los gentiles. Todo lo contrario, era que por medio de ese pueblo Dios iba a traer salvación a todas las naciones. Como le dijera Jesús a la samaritana, de los judíos es que viene la salvación. Dios escogió a este pueblo, Dios preparó a este pueblo, Dios le dio una ley a este pueblo. La ley significaba que las promesas que Dios le había dado a Israel se cumplirían, que la tierra prometida que Dios le había prometido iban a poseerla y que la tierra daría su fruto. De ahí darle la ley al pueblo de Israel. Pero esto no significaba de ninguna manera que Israel era el pueblo mejor de Dios. De hecho, San Pablo en el capítulo 2, capítulo 3 del libro de los Romanos echa por tierra todo el engrandecimiento del pueblo judío cuando habla de ello, que en el capítulo 1, que a los gentiles Dios les dio la revelación de la naturaleza y la despreciaron. Por otro lado, en el capítulo 2 dice que Dios le dio la revelación especial, es decir, la ley de Dios al pueblo de Israel y también pecaron. Pablo lo va a englobar a los dos pueblos, es decir, a las naciones gentiles y al pueblo de Israel como todos pecadores. Por cuanto todos pecaron, todos quedaron destituidos de la gloria de Dios. No había por qué Israel pensar que era un pueblo mejor que los gentiles, pero eso estaba todavía dentro de la psique del pueblo de Israel. Entonces, aquí hay algo que hay que mirar. Viene gente del oriente, del occidente, se sentarán a la mesa. Es decir, cuando la Biblia habla sentarse a la mesa, está hablando en compartir en igualdad con otras naciones que no era el pueblo judío.
Por otro lado dice que los hijos del reino serían echados a las tinieblas de afuera. Vamos a estar tocando estos textos poco a poco para poder entender lo que es el reino escatológico y lo que se va a dar allí. Hay mucho que tengo que hablar, espero que el tiempo me dé para que pueda poder explicarlo cada uno de ellos. En primer lugar, existe en las profecías de los profetas en el Antiguo Testamento una invitación a las naciones a la entrada del banquete escatológico o la fiesta escatológica del último día. Esa fiesta la vamos a encontrar que Jesús en su ministerio, en lo que se llama el reino como una realidad presente, Jesús va a estar exactamente haciendo eso mismo que se va a dar en el final de los tiempos. Ya Jesús lo va a estar dando en su propio ministerio. De hecho, cuando nosotros miramos estas cosas de cómo Dios en la persona de Jesús está ya haciendo banquetes en lo que se llama la realidad presente, del reino presente de Dios aquí en la tierra hoy, en su ministerio, a lo que es el reino escatológico de Dios, donde también está lo que se llama el banquete, vamos a ver que ya el banquete se estaba dando en el tiempo de Jesús. Y eso es una de las cosas que tenemos que mirar en todos los evangelistas. Cada uno de los evangelistas está narrando que ese gran banquete que Dios había prometido al final de los tiempos, cuando el Señor aparezca, cuando el reino de Dios se ha establecido, ya Jesús lo estaba haciendo en el aquí y ahora, en la realidad presente del reino de Dios que había llegado a la tierra. Como Jesús dice, buenas noticias, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces, Dios hace una invitación a todas las naciones. El mucho que encontramos allí en Mateo capítulo 8, verso 11, cuando dice muchos vendrán del oriente y del occidente, puede ser original o no de Mateo. Lucas sostiene simplemente ellos. En el verso 29 del capítulo 13 que leímos, podría reflejar el conocimiento, uso del término para representar las multitudes de naciones gentiles en el tiempo final, cuando llegue el reino de Dios a la tierra. La declaración más breve de Mateo sobre la dirección desde las que los gentiles vienen a participar a la fiesta del oriente, del este o el oeste, o el occidente o oriente, como dice el verso, basta para indicar un movimiento universal de todas las naciones del mundo. Capítulo 13, verso 29 de Lucas. Probablemente lo completó siguiendo la línea escritural de Isaías capítulo 53, versos del 5 y 6, donde dice, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Salmo 107, verso número 3 dice, y los ha congregado en las tierras del oriente, el occidente, del norte y del sur. Ya vemos cómo dentro de los propios salmos y los profetas del Antiguo Testamento, ya lo que Jesús viene a traer a la mente de los judíos ya estaba profetizado. Es decir, mírenlo tan sencillo como esto. Cuando nosotros miramos las promesas que Dios hace a Abraham desde el capítulo 12, capítulo 14, 15, capítulo 18, capítulo 22 y por ahí sigue en los capítulos del libro de Génesis. Dios va alargando las promesas que le hace. En ti serán benditas todas las naciones del mundo. Todavía no existía Israel, solamente Abraham. No existía Jacob, ni existía Isaac. No existía ninguno de los patriarcas, ni tampoco existía ninguna de las tribus. Solamente Abraham. Abraham, cuando Dios lo llama, era un gentil, no un judío. Era un gentil de los caldeos. Dios lo llama como gentil. Lo recoge Pablo allá, de hecho, en Romanos capítulo 4, cuando habla del padre de la fe, el padre Abraham, padre de los gentiles, padre también de los judíos. Y Pablo hace una cátedra en el argumento que él trae, que cuando Dios llama por primera vez a Abraham, él no era judío, él era un gentil. Y Dios le dio la circuncisión como señal de que Eva iba a ser el pueblo de Dios bajo la señal de la circuncisión, como hoy es la señal del bautismo. Entonces, Dios está hablando ya desde los confines, desde los principios, ya de la creación, que ya Dios había llamado
a Abraham como un gentil, y que de ahí Pablo le llama que Abraham no solamente es padre de los judíos, padre de la circuncisión, sino que también es padre de los gentiles. No hay ninguna manera de que los judíos pensaran que ellos eran el único pueblo de Dios y que sobre ellos nada más era que Dios iba a hacer sus cosas y que Israel iba a ser cabeza de todas las naciones y que las naciones le iban a servir. Mas, sin embargo, cuando vemos a Jesús, lo vemos en una igualdad de relación entre los judíos y entre los gentiles. Entonces, mirando esos pasajes de la Biblia, cómo es que Lucas está recogiendo, de hecho, estos pasajes proféticos acerca del gran banquete que Dios va a hacerle a todas las naciones del mundo. El disfrute de las naciones junto a Abraham, a Isaac y Jacob en el reino de Dios. Ya hemos visto, y esto ya lo he repetido y lo voy a seguir repitiendo, porque muchas personas cuando leen a los demás evangelistas, a Marcos y a Lucas, Lucas habla del reino de Dios. Cuando habla Mateo, habla el reino de los cielos. Y la gente trata de hacer una división entre estas dos frases como que son diferentes. No, no son diferentes. Mateo le está escribiendo a los judíos y para no mencionar el nombre de Yahvé, el nombre de Dios, el nombre de Adonai, prefiere usar reino de los cielos. De ahí que hasta las parábolas, cuando habla acerca de pecar contra Dios, dice, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Es decir, que cuando la Biblia está hablando en el libro de Mateo del reino de los cielos, y acá en Marcos y Lucas está hablando del reino de Dios, no está hablando de dos cosas distintas, sino que el rey, que es el reino de Dios, es el rey que está en los cielos, es el reino de los cielos. Entonces, no podemos hacer una diferencia entre dos frases porque las dos están hablando de lo mismo. De hecho, cuando vemos los pasajes y los mezclamos entre lo que dice Mateo y lo que dice Marcos y Lucas, está hablando de los mismos pasajes, de las mismas perícopas, de las mismas parábolas, y estamos encontrando lo mismo en cada uno. Lo único que aquel usa un concepto reino de los cielos. Eso no significa que nosotros vamos para el cielo. Nuestro destino siempre ha sido la tierra. Fuimos hechos de la tierra, en la tierra moriremos, en la tierra resucitaremos y en la tierra viviremos para siempre. Esa es la teología bíblica tanto del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta el libro de Apocalipsis, cuando el cielo venga a la tierra. No es que la tierra va para el cielo, sino que el cielo viene a la tierra, como aquella gran oración de Jesús del Padre Nuestro que dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y como estuve hablando en las enseñanzas de las bienaventuranzas que Jesús comienza a hablar, dice, bienaventurados los mansos porque ellos tendrán la tierra por heredad. No hay tal cosa como irnos para el cielo. Nuestra vida es aquí en la tierra, pero viviendo como si estuviéramos en el cielo. De eso es lo que se trata. Es cuando la Biblia menciona, y por eso es que yo estoy dando esta enseñanza sobre cómo significa, cómo se entiende el reino escatológico y cómo se entiende el reino como una realidad presente en la persona de Jesús. Porque esto va a traer unos conceptos donde todo el Nuevo Testamento se va a estar interpretando bajo este marco de referencia sobre el ya sí y todavía no. De ahí es que sale de esta fusión o esta dualidad con la cual Jesús predica. De momento está hablando del reino escatológico y de momento está hablando del reino como una realidad presente en la propia vida y ministerio de Jesús. Y de hecho lo que nos manda a predicar a nosotros es el reino. De ahí que cuando resucita de los muertos dice, todo poder me ha sido dado en los cielos y la tierra, por tanto, id y hacer discípulos predicándole la palabra del Señor, diciéndoles que les mando a predicar en todas partes del mundo la palabra del Señor, es decir, el reino de Dios. Y usted verá que cuando Juan recoge las enseñanzas de Jesús y Jesús les predicaba el reino. Cuando usted va a encontrar a Felipe en los Hechos, dice, y Felipe les predicaba el reino. Y cuando encuentra a Pablo predicando en los libros de los Hechos, en el evangelismo apostólico que hacen los apóstoles, dice, y Pablo les predicaba el reino. La iglesia siempre estuvo predicando el reino. No es hasta ahora donde la iglesia está predicando que Cristo sana, Cristo salva, Cristo viene, y nadie está predicando el reino porque parece que la iglesia ha entrado dentro de una ignorancia bíblica
donde no entiende que a lo que Jesús vino a hacer fue exactamente establecer su reino. Eso lo hizo desde el principio que salió predicando. Cuando supo que Juan estuvo en la cárcel, comenzó a decir buenas noticias, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ha llegado a vosotros. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y a esto fue lo que nos mandó a predicar. Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Lo menos que está haciendo la iglesia hoy es predicar el evangelio, porque no entiende la iglesia en el día de hoy qué es el evangelio. Entonces, bien, el disfrute de las naciones con Abraham, Isaac y Jacob nos habla de la pared que dividía social, cultural, religiosamente a la nación de Israel con los gentiles. En ese momento caduca toda esa, bueno, ya caducó con la muerte de Cristo. Ya Pablo dice que Jesús rompió la pared que dividía un pueblo y el otro. Allí lo va a encontrar en el libro de Efesios, capítulo 2, capítulo 3, donde Pablo está hablando sobre cómo Dios rompió la pared intermedia que había entre estos dos pueblos para hacer de los dos pueblos uno. El dispensacionalismo sigue todavía enseñando que hay dos pueblos con los cuales Dios va a salvar a uno por medio de la gracia, a la iglesia, entre paréntesis, y al pueblo de Israel por obra. Eso no existe en el Nuevo Testamento en ningún lugar de la Biblia. En ningún lugar de la Biblia, porque cuando la Biblia habla de que el reino se ha establecido, ya Dios comienza a salvar a las personas bajo la gracia de Dios y no bajo las obras. Todo eso queda caducado con la nueva era de Dios de salvación por gracia a todas las naciones del mundo. En el Mesías se rompe toda diferencia que existía de igualdad. No habrá servidumbre para las naciones gentiles, ni tampoco Israel será cabeza de todos los pueblos. La promesa original abrámica en la simiente de Abraham dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No hay allí nadie superior. Tampoco Jesús lo miraba de esa manera. Cuando vemos, por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 15, versos 4 al 6, dice: luego vino a él palabra de Yahvé, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contarla. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Yahvé y le fue contado por justicia. Génesis capítulo 22, cuando él hace la prueba del único hijo de Abraham, capítulo 22, versos 16 al 18, dice: y dijo: por mí mismo he jurado, dice Yahvé, que por cuanto has hecho esto, es decir, ofrecer su hijo, no rehusarlo al Señor, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Esta expresión la va a recoger el escritor al libro de los Hebreos. De cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, y en tu simiente, que es Cristo, como nos habla Gálatas, serán benditas todas las familias de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Los hijos del reino. La expresión que se usa allí, y los hijos del reino serán echados fuera, simplemente significa los ciudadanos del reino. Al igual que los hijos de la ciudad, denota los habitantes de una ciudad, aquellos que simplemente por causa del rito de la circuncisión ya eran pertenecientes al pueblo de Dios y a la descendencia de Abraham, como nos habla el libro de Romanos capítulo 3, versos 1 y 2. Dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué le aprovecha la circuncisión? Pablo dice: mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que se les ha confiado la palabra de Dios. ¿Qué pues? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá anulado la fidelidad de Dios? De ninguna manera, dice Pablo. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueses juzgado. Pablo habla que el rito de la circuncisión unía a los descendientes de Abraham al pueblo de Dios, al pueblo del pacto, al pueblo del reino de Dios. Es decir,
que la circuncisión viene siendo como lo que es hoy para la iglesia, para las iglesias evangélicas, lo que es el bautismo en las aguas, o lo que es el bautismo de niños. En las iglesias pentecostales y bautistas y otras se usa lo que es la presentación de niños. Pero tanto el bautismo de infantes como el bautismo, como la presentación de niños, significa lo mismo, que el niño se presenta al Señor. En el bautismo lo mismo se hace en el aspecto de la presentación, y que el niño, cuando llegue a la edad de conciencia, debe él mismo de entregar ahora su vida al Señor, lo que se llama en la Iglesia Católica la confirmación, lo que se llama en la Iglesia pentecostales que se convirtió fulano de tal, que entregó su corazón a Cristo. Es lo mismo, confirmación también se llama en las iglesias evangélicas. Es que cuando tú llegaste a la edad de adulto, debes de tú mismo ir a confesar a Jesús y ir a las aguas bautismales ahora que estás adulto. Entonces, dentro del pueblo de Israel, la circuncisión era que tú pertenecías, que tus niños pertenecían, aunque no tenían capacidad de decidir, al tú circuncidarlo al 8º día, ya ese niño pertenecía al pueblo de Dios. Esa era la señal del pacto que Dios le había dado al pueblo de Israel. Que la señal del pacto era una cosa y la incredulidad era otra, según nos habla el apóstol Pablo. Porque Pablo dice, tiene que haber una unidad entre la circuncisión y la profesión de fe, la vida de fe del judío. No puede haber una circuncisión y una vida de incredulidad, porque tu circuncisión se convierte en incircuncisión. Esa es la tesis de Pablo en el libro de los Romanos. Entonces, cuando miramos allí, cuando nos dice acerca de los hijos del reino, nos está hablando de cómo los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Entonces, las tinieblas exterior, Mateo capítulo 8, verso 12, se traduce en el exterior, y Lucas capítulo 13, verso 29. Una vez más, la versión más larga refleja los modos de hablar, en este caso de Mateo, y de pensar de los judíos que ya estaban establecidos, especialmente en lo que respecta al contraste entre la luz en la que tiene lugar la fiesta del reino y las tinieblas de las que son arrojados los que no pueden asistir a esa fiesta o a los que se excluyen de esa fiesta. En el caso de Mateo capítulo 22, verso 11 al 13 nos dice, entró el rey a ver los convidados, esta es la parábola de los convidados, y vio allí a un hombre sentado no vestido de boda, y le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarles de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Tenemos que recordar que estas parábolas, todas estas parábolas que estamos tocando y de lo que se está hablando desde ahora, estamos hablando del reino escatológico. ¿Cuándo viene ese reino escatológico? Cuando el Señor aparezca. Cuando el Señor aparezca, el reino de Dios será establecido. El juicio de Dios se va a dar, y en ese juicio van a haber gente que no van a disfrutar del reino y otros serán echados a las tinieblas de afuera. Tan sencillo como es. Entonces, al tratar de determinar el significado del elogio sobre la fiesta del reino, es importante señalar que no parece haber ningún pasaje en el Antiguo Testamento que haya servido de inspiración. Hay, por supuesto, muchos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan de las naciones que se dirigen a Sión al final de la era para rendir homenaje a Yahvé e Israel, por ejemplo, en el caso de Isaías capítulo 2, del verso 1 en adelante. Pero en ninguno de ellos se menciona a las naciones como participantes de la fiesta en el reino de Dios, que es lo que Jesús rompe con esto de la fiesta. Que en la fiesta en la que menciona Jesús que las profecías de los profetas no estaba explícito, Jesús lo va a explicar de una manera mucho más elaborada, diciendo que los gentiles participarán de la fiesta de la misma manera que los hijos del reino, que los que le pertenecen al reino, porque hay uno de los hijos del reino
que no pueden entrar al reino de Dios en este caso. Entonces, por otra parte, en Isaías capítulo 25, verso 6, que ese lo leí hace un momento atrás, leí del verso 6 al 9, donde también nos habla de ese banquete, y Yahvé de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjar suculento, banquete de vino refinado, de gruesos tuétanos y de vino purificado. Y siguientes, que proporcionan la descripción clásica de la fiesta para las naciones ofrecidas por Dios. No se menciona que los pueblos acudan a Sión desde todas partes del mundo, y naturalmente no hay ningún indicio de que Israel será excluido de esa fiesta. En consecuencia, tenemos en este dicho una formulación independiente y una modificación bastante drástica de una idea para lo que se prepararon los profetas del Antiguo Testamento. La relación de este pensamiento con los precedentes proféticos y los contemporáneos apocalípticos de Jesús merecen un examen todavía mucho más detallado. Tal vez debamos reconocer el simple hecho de que la tradición de la fiesta mesiánica, tan conmovedoramente expresada en Isaías capítulo 25, verso 6, fue aceptada por Jesús como un símbolo apropiado del reino de Dios. Los gentiles no se verán obligados a servir a Israel como sirvientes dentro del reino de Dios, sino que de hecho se les concederá los mismos privilegios que los israelitas cuando ellos mismos se consideraban a sí mismos como los únicos o exclusivos dentro del reino de Dios. Mientras que los judíos, dice la Biblia, es decir, los judíos que están escuchando el mensaje de Jesús dentro del contexto, son los que serán excluidos, que pertenecen a aquellos fariseos que no creían en Jesús, a los que seguían a los fariseos que no estaban dispuestos a seguir a Jesús, y al pueblo incrédulo. De eso se trata, sobre lo que es la incredulidad. Por eso dice, y los hijos del reino serán echados fuera. Es decir, a los que le pertenecen el reino, que ya les dije que era por medio de la circuncisión. Hoy los que le pertenecen el reino son los que la iglesia católica bautiza, los que las iglesias evangélicas bautizan, y a los que los pastores evangélicos y pentecostales presentan, pero que después, cuando llega el momento de convertirse y bautizarse en las aguas como tal, se rehúsan. Entonces, en ese caso, la circuncisión no le sirve para nada. En este caso el bautismo no le sirve para nada, y tampoco la presentación, porque cayeron en una incredulidad, y los hijos del reino serán echados fuera. Aquellos que le pertenecían al reino, en este caso cae por tierra todo el andamiaje que se predica acerca de predestinación, que Dios predestinónos para salvación. En la Biblia no existe tal cosa. Porque Jesús está al principio de la cristiandad, o vamos a decirlo más claro, Jesús está al fin de la vida de la ley para entrar luego en la gracia cuando llega el Espíritu Santo, y no existía ni Calvino ni los 7 puntos del calvinismo. Entonces Jesús está diciendo que hay gente que le pertenecía el reino, pero que van a ser echados fuera por el hecho de que no creyeron en el mensaje del portador del reino, del que llevaba el reino, del que predicaba el reino y del que daba evidencia de que el reino había llegado por medio de los banquetes, por medio de las sanaciones, por medio de las expulsiones de demonios. Es decir, por medio del ministerio de Jesús, Jesús estaba certificando que el reino escatológico que él estaba predicando y que había de venir ya estaba en medio de él, pero que cuanto él predicaba que el reino estaba en la propia ministerio de él, también hablaba de que vendría el tiempo en que será establecido ese reino escatológico del Señor. Es decir, que cuando hablamos del reino soberano de Dios, del tiempo de Dios reinar, es una cosa,
y el tiempo en que se establezca es otra. De ahí que se habla de la inauguración del reino en el momento de Jesús, y de ahí hay textos muchísimos para hablar. Estaremos hablando cuando estemos hablando de lo que se llama la realidad presente del reino, donde Jesús habla de que cómo es posible que estén de luto los que están de boda. Está hablando de cómo es posible que a estos que están de fiesta, celebrando el reino establecido por Dios, ahora van a estar ayunando. Es imposible, es inconcebible, Jesús enseña. Entonces, bien, entonces estamos mirando allí en estos versículos de la palabra del Señor cómo es que se está dando este mensaje central acerca de los judíos. La idea central del dicho, y por lo tanto, es una declaración devastadora de juicio de hecho sobre Israel. Lucas capítulo 13, verso 28, donde dice: allí será el lloro y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham y a Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Entonces señala el verdadero significado del dicho. La frase, mientras sois expulsados, se dirige a los judíos que estaban escuchando a Jesús en ese momento. Y déjeme decirle, no solamente se dirige a los judíos que están escuchando a Jesús, pero también cuando Jesús envía a los apóstoles a que fueran a predicar el evangelio a toda criatura, les da el mismo mensaje. En aquel lugar, en aquella ciudad donde lo reciban, entren y coman. En aquel lugar o casa o ciudad donde no lo reciban, límpiese en el polvo de los pies, porque será allí peor para esa ciudad que para los de Sodoma y de Gomorra. Es decir, que el mismo mensaje que está predicando a Jesús del reino, ahora envía a sus embajadores, a sus misioneros, a sus apóstoles, a los predicadores, que todo aquel que cree será salvo y el que no será condenado. Es lo mismo. Es que en el caso de que digo que es lo mismo, es que allí se está hablando al pueblo judío, al pueblo de Israel, el pueblo que había sido circuncidado, y a ellos les pertenecía el reino. A estos incrédulos que son gentiles, que no son el pueblo de Dios, ellos están rechazándolo, pero no son el pueblo de Dios. No se les puede llamar hijos del reino a ellos, sino a los judíos, porque ellos recibieron, de hecho, el reino lo recibieron porque fueron circuncidados y eran parte del pueblo de la promesa de Dios. De ahí que Pablo va a elaborar en el capítulo 9 del libro de los Romanos, va a elaborar las ventajas que tenía Israel por ser el pueblo de Dios, por ser el pueblo circuncidado, de los cuales el pacto, la adopción, el culto, y comienza a explicar cómo a ellos Dios los eligió y ellas los que tenían que obedecer y entender que Dios los estaba llamando. Bueno, entonces se dirige a los judíos que escuchaban a Jesús y rechazaban el mensaje del reino de Dios proclamado por él. De ninguna manera implica a otras naciones que sean culpables del mismo rechazo. Está hablando exactamente al pueblo de Israel. Y de hecho, en este caso, están entrando hasta gentiles. Vamos a encontrar allí el centurión, a la mujer sirofenicia. Están entrando en el reino. De hecho, la expresión de Mateo, cuando habla que los hijos, que vendrán muchos del oriente y occidente, es exactamente en el mismo pasaje, en la misma periscopa, cuando Jesús sana al siervo del centurión. Que el centurión le decía a Jesús: mira, no vayas a mi casa, no soy digno de ser llamado, de que entres a mi tejado, pero di la palabra, porque yo soy centurión, soy jefe de 100 soldados, y le digo a este que haga lo otro, al otro, y cada uno obedece. Cuanto más tú, que eres grande y soberano, di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús dijo: no he encontrado tanta fe en Israel. Está hablando que no he encontrado tanta fe en Israel. Y de ahí que Jesús sale diciendo que vendrán muchos del oriente, el occidente, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios, mas los hijos del reino, los que no creen, serán echados a las tinieblas de afuera. Encontramos declaraciones similares de hechos atribuidas a Jesús en muchas ocasiones. Por ejemplo, comparó a su generación con los niños pendencieros en sus juegos, después de haber dado excusa por poco razonable para rechazar el mensaje tanto de Juan como el de Jesús. Mateo capítulo 11, versos del 16 al 18. Y Lucas capítulo 7, versos 31 al 35.
consideró o condenó a Corazín, a Bethsaida y a Cafarnaúm por dar una respuesta a la revelación de Dios en su ministerio. No fue menos entusiasta que la que habría dado Tiro, Sidón y Sodoma. Se les había ofrecido una oportunidad similar, Mateo capítulo 11, verso 21 al 24, y Lucas capítulo 10, verso del 13 al 15. Se dirigió a la condena que pronunciara de los ninivitas y la reina de Saba en el juicio, ya que prestaron atención a la palabra de Dios que le fue entregada por Jonás y Salomón, mientras que la generación de Jesús no quiso escuchar el último mensaje del mensajero y portador del reino de Dios. Y fue ciega la soberanía de Dios, que actuaba en él para salvación de todo el pueblo. Mateo capítulo 12, verso 41 al 42 y Lucas capítulo 11, verso 31 al 32. Y anunció que su generación en la que la rebelión contra los mensajeros de Dios había llevado a su punto álgido, sufriría el clima del juicio de Dios, capítulo 23 de Mateo, verso 34 al 36, y Lucas capítulo 11, verso 49 al 51. Los pronunciamientos de Jesús sobre el juicio de Israel alcanzan su crescendo en el logion que aparece de hecho allí en Mateo capítulo 23, verso 34 al 36, y Lucas 11, 46 y 51. Pero la severidad del juicio en el elogio de la fiesta en el reino de Dios no es menos evidente. Encuentra su paralelo más cercano en una parábola tan auténtica como cualquiera de las palabras atribuidas a Jesús, a saber, la fiesta en la que no participaron y no fueron los invitados en la boda, capítulo 22 de Mateo, verso del 1 al 10. Lucas capítulo 14, verso del 15 al 24, en otro mensaje estaré de hecho hablando acerca de esas parábolas para poder entenderla exactamente, que son parábolas escatológicas del último tiempo. La conclusión de Lucas de esas parábolas: os digo que ni uno solo de los que fueron invitados probarán el banquete. De eso está hablando, de los que fueron invitados, de los que Jesús les dijo, mira, el reino de Dios ha llegado a vosotros, y ellos lo rechazaron. Ellos no participarán del banquete. Lucas capítulo 13, verso 24. Lucas entendió que estos nuevos invitados incluían tanto a judíos como a gentiles. También habla de que la sala de la fiesta estaba tan llena de invitados que no había sitio para los invitados originales. No está claro en estos pasajes. Jesús está condenando a su generación de judíos por rechazar la palabra de Dios presentada a través de él, y muy especialmente condenando a sus líderes espirituales, escribas y fariseos, sacerdotes, y a los que le siguen. Esta declaración de juicio no excluyen en absoluto al rebaño pequeño de Lucas capítulo 12, verso 32, ni a los que escucharon y recibieron con gratitud el mensaje de las bienaventuranzas de la participación en el reino de Dios. Es decir, que cuando estamos hablando de los invitados, es a todos los que Jesús le proclamó el mensaje, ya sean las rameras, los pecadores, los publicanos, es decir, ya los que habíamos hablado al principio, que eran los que se entendían como los pobres, los enfermos, los encamados, es decir, todas estas personas que dentro de la élite religiosa no se les permitía entrar en el templo ni adorar a Dios, estaban todos excluidos. Oyen el mensaje de Jesús, oyen al mensajero, a Jesús, y lo reciben. Comen con ellos en una fiesta escatológica, y es lo que hace Jesús exactamente en el caso del hijo pródigo, cuando a Jesús le condenan los fariseos porque come y bebe con los pecadores. Jesús hace la parábola del hijo pródigo y habla de la fiesta donde el hijo mayor no quiere entrar. Es exactamente representando a los escribas y fariseos sacerdotes, aquellos que no quieren participar del gozo y la alegría que es que un pecador venga a los pies de Jesús. No todo el Israel de la generación actual cae en el juicio escatológico sobre la base de la declaración profética, pero en el contexto de Jesús,
es el Israel incrédulo, impenitente, que no quiere hacer penitencia, no que se quiere arrepentir, representado por los fariseos escribas, no el Israel de los publicanos y pecadores que entraron al reino de Dios, el que recibió con alegría la segunda invitación de Dios. Los llamados por Jesús, incluidos los publicanos, pecadores, rameras, de todas clases de pecadores, son los únicos que representan al Israel elegido de Dios de los últimos días. Hay una aplicación que quiero hacer aquí, el tiempo me está acortando, pero quiero ser preciso en lo que voy a hablar. Entonces, ¿qué lecciones vamos nosotros a entender dentro de lo que debemos extraer de estas declaraciones de Jesús? En primer lugar, su propósito principal es negativo. Pronunciar un juicio sobre los judíos que rechazan la palabra del reino extraída por la boca de Jesús. En la medida en la que todas las declaraciones proféticas de juicio se dan con el fin de animar a los oyentes a arrepentirse y a cambiar de sus caminos, podemos ver en este elogio una advertencia más, que como el pronunciamiento de un veredicto y una sentencia, esto queda especialmente claro en la versión de Lucas, con su modo directo de dirigirse a los oyentes, la llamada esforzaos, dice Lucas capítulo 13, verso 24, por entrar en el reino. Marca el tono de la parábola que sigue en el dicho relativo de la fiesta del reino. Jesús estaba explicando a los que escuchaban que no es necesario que se cierre la puerta del reino, que no es necesario que se le excluya a la gente de la fiesta. Esforzaos a entrar. En otras palabras, Jesús también dice, el reino de los cielos se hace fuerte, os recibe violencia, y los violentos son los que lo arrebatan. La ausencia de cualquier insinuación de los gentiles será considerada inferior a compartir la fiesta con Israel. Junto con el hecho de que los indignos de Israel serán excluidos, sugiere que los gentiles y los judíos serán admitidos en la fiesta como beneficiarios, igualmente con toda igualdad en la generosidad de nuestro Dios. En otras palabras, que los invitados a la fiesta forman la comunidad de salvación o el pueblo de Dios en el día de hoy. El único pueblo de Dios extraído en todas las naciones. Por último, podemos observar que el símbolo de la fiesta del reino de Dios puede tener una interpretación superior o inferior. Los rabinos estaban convencidos que el leviatán, el monstruo marino, el behemoth, el monstruo terrestre, se reservaban como comida para los elegidos en la fiesta de Dios en el reino de Dios. Incluso se encuentra la expresión comida del leviatán para esa fiesta. Sin embargo, el pasaje paradigmático de Isaías capítulo 25, verso número 6 y siguiente, presentan un significado mucho más rico. Como ha señalado Jeremías, este pasaje forma parte de un conjunto de simbolismo que aparecen a lo largo de la Biblia, en la que el comer y beber sirve como medio de mediación de la visión de Dios. Y de ahí que cuando se celebre la comida festival en el monte de Dios, el velo que cubre los ojos de los gentiles se rasgará para siempre y contemplarán a Dios con rostro descubierto. La cuestión de si la referencia a la resurrección es de Isaías capítulo 25, versos del 7 al 8, es original del texto, es irrelevante para nuestro propósito. Allí está escrito que el Señor Dios enjugará toda lágrima del rostro de todos ellos y tragará la muerte para siempre. Del mismo modo, Mateo capítulo 8, del 11 al 12, la presencia de Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta indica que la resurrección de los muertos ha tenido lugar en el reino de Dios. La fiesta no es una ocasión para glormatizar, es decir, comer con glotonería, ni siquiera sobre el Leviatán o el behemoth. En cambio, pretende presentar la alegría que llega cuando se conoce a Dios, el gozo de la comunión y la vida eterna que Dios otorga en la revelación de su soberanía salvadora. La multitud de panes y pescados, de esto que encontramos, por ejemplo, en Lucas o en las dos
veces que Jesús multiplica los panes y los peces, que se encuentra en Mateo capítulo 16, verso 13 al 20, Marcos 8, verso 27 al 30, y también allí en Lucas capítulo 9, verso 10 al 17, Juan capítulo 6, versos del 1 al 15. Todos nos hablan de lo que es la multiplicación de los panes y los peces. Ocurre dos veces. En estas dos veces, Jesús, en la que nos narra, por ejemplo, Juan capítulo 6, del 1 al 15, Jesús se le quiere tomar con violencia para coronarlo como rey, porque los que están comiendo y bebiendo, cuando Jesús les dice a sus discípulos, dale vosotros de comer, ponga los que se sienten de 50 en 50, cuando ellos ven el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, ellos están interpretando el banquete escatológico, como dice el Salmo 23, de esa mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, y están entendiendo la comida allí, el pan y el pescado, como la fiesta escatológica, y por eso es que quieren coronar a Jesús y hacerlo rey. La cena milagrosa se interpreta por los judíos como la cena escatológica porque trataron de coronarle allí a Jesús. También el gran banquete escatológico que nosotros encontramos tan maravilloso en el libro de Revelación, donde nos habla de la cena del Cordero. Capítulo 19 del libro de Revelación, versículos del 6 al 9, nos está hablando exactamente de las mismas parábolas que nos habla Jesús de la mesa, del banquete, del mismo pasaje que nos está hablando del centurión cuando dice muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Isaac y Jacob en el banquete. Nos está hablando de todo el ministerio de Jesús, donde Jesús comía y bebía con los pecadores, de ese banquete que se estaba dando ya en los tiempos de Jesús en el reino de Dios, que ya estaba establecido o que fue lanzado o que fue inaugurado por el Señor y que va a llegar su consumación cuando Él aparezca. Apocalipsis nos habla de esta manera. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decían aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la fiesta, al banquete, a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Termina el libro de Apocalipsis hablando exactamente de que el Señor reina. Ese fue el mensaje que el Señor nos mandó a predicar a todos los predicadores, a todos los pastores, a todos los evangelistas. Decirle que ya Dios tiene un Señor que reina sobre la faz de la tierra y que el que invocare a Jesús como Señor será salvo. Esta es la invitación que Jesús le hace a toda persona. El que quiere entrar a la fiesta lo aceptará, y el que no quiere entrar a la fiesta se hará indigno de entrar a ella por haber sido incrédulo a la palabra del Señor, a la palabra del reino. Así que terminamos, de hecho, esta fiesta escatológica que la vamos a gozar cuando Jesús come con sus discípulos en la última cena. Jesús le dice que no comerá más con ellos hasta que estemos en el reino de Dios. Es decir, hasta que Él vuelva y establezca el reino de Dios aquí en la tierra, cuando ya Él aparezca en su presencia, cuando Él se manifieste, y allí comerá nuevamente la cena con todos nosotros. Esta es la invitación que el Señor le está haciendo a los judíos de su tiempo y que en el día de hoy nos hace a nosotros una invitación para que también entremos a la fiesta del Cordero, participemos hoy, el aquí y ahora, de que hay gozo en los cielos cuando un pecador se convierte, se arrepiente
y que también estará invitado al último día. No importa si en el camino morimos, lo importante es que lo que encontramos allí en los evangelios es que cuando el Señor aparezca, aparecerá también la revelación de los hijos de Dios. Allí habrá la resurrección de los hijos de Dios y allí seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y allí estará nuestro Señor con nosotros en su reino aquí en la tierra. Cuando el cielo y la tierra Dios los transforme, cree Dios cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Los libros, los textos o los capítulos que nos faltan, capítulo 21 al 22 del libro de Apocalipsis, cierra exactamente esta fiesta escatológica en aquel día final. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Te he llevado la palabra de una forma contextual y contemporánea, y esperamos que el Señor siga trabajando con tu vida y que el Señor te bendiga 1000 veces más que a mí. Padre, gracias te doy por tu palabra y esperamos que tu palabra entre en los corazones. Cree en ellos conciencia de la verdad de tu palabra y de esta cena escatológica en la cual invitas a todo aquel que quiera venir. A todo aquel, no importa su pecado, lo que haya hecho, nada de lo que haya hecho le impide entrar si cree de todo corazón que Jesús es su Señor, que Jesús es su Rey. Sálvalo, perdónalo, restaura su vida y permite que pueda servirte. Hazlo porque te lo pido en Jesús nuestro Señor y nuestra bendita esperanza. Amén. Hasta la próxima. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. 1000 bendiciones del Señor.